Amigos, sean bienvenidos a este último capítulo de la serie El legado de Jesucristo. Estamos en el capítulo 17, precisamente, viendo el Evangelio de Juan, capítulo 17c, es decir, la tercera y última parte, con la que se termina esta serie, El legado de Jesucristo. El legado de Jesucristo está claramente reflejado en esta última parte, sobre todo para nosotros los no judíos y para las generaciones que vendrían posteriormente de estos apóstoles, de estos 11 hombres que estaban ahí y que fueron entendiendo poco a poco. Recordemos que este Evangelio de Juan fue escrito muchísimo tiempo posterior a los otros. Ya Juan entrado con mucha experiencia ya como apóstol, ya como siervo, ya con un entendimiento, con una revelación, habiendo recibido ya la revelación paulina, la revelación de Pedro y otros de los evangelios y escritos también. Juan tuvo entonces la bendición por parte del Espíritu Santo de ser usado para escribir el último evangelio, así como el Apocalipsis y sus 3 cartas que las tenemos en la Biblia, que muchísimo tiempo después, ellos sin saberlo, incluso que todas las palabras que enseñaron estos 11 y posterior las generaciones subsecuentes, iban a quedar compiladas entonces en un libro que se forma en el primer concilio y que a ese forma lo que es el canon bíblico. Todas las cartas que envió Pablo no se sabía, él no sabía que iban a quedar como parte de lo escrito, y ni Juan ni demás. Llegaba ya el momento en el que a ellos ya no les tocaba saber otras cosas y que con el tiempo, bueno, las generaciones posteriores fueron entendiendo y fueron obedeciendo al Espíritu Santo y se forma este canon bíblico. Entonces nosotros somos muy beneficiados, muy bendecidos cuando llega el Evangelio entonces a este continente, en donde, bueno, el Señor ya lo tenía así planeado, todo tiene un tiempo, Dios tiene un tiempo. Nosotros entonces, en este siglo, en esta tierra, en este país y en las circunstancias en las que estamos, tenemos esta enorme bendición de conocer el legado de Jesucristo, no solo conocerlo, sino vivirlo, entenderlo, disfrutarlo y sobre todo aprovecharlo, que es el objetivo finalmente de estas clases, que nosotros podamos aprovechar lo que el Señor nos ha dado, lo que tenemos y vivirlo para un solo objetivo, que es el de darle la gloria a Cristo. Muy bien, comencemos entonces con este último capítulo, desde el versículo 20 de Juan 17. Dice, del 20 vamos a leer hasta el versículo 26, del 20 al 26 de Juan 17. Versículo 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y esa palabra de ellos iba a ser precisamente el de testigos de Cristo. Palabra de los hechos, obras y del objetivo final que el Señor les mostró a ellos y que se fue madurando la revelación conforme iban avanzando los tiempos de estos hombres. Versículo 21, para que todos ellos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Vamos a leer estos dos versículos entonces y vamos a entender, bueno, como ya lo he dicho, que Jesús ruega, literalmente dice, por los que habrían de creer por medio de las palabras de ellos. Ya expliqué el canon bíblico que quedó y que sí, creímos por medio de la palabra de ellos, precisamente, a excepción del que faltaba y era Pablo, y que finalmente también fue por medio de alguien que creyó por medio de la palabra de Cristo, porque se le reveló directamente a Pablo y fue también y se cumple por medio de la palabra de ellos, como son las cartas paulinas. En el versículo 21 entonces hay una cuestión muy interesante, bueno, todo es interesante, pero particularmente el objetivo de esto. Fíjate que nos dice para que sean salvos, para que sean buenos, para que trabajen mucho y sean productivos. El momento cumbre
antes de terminar su ministerio y de irse a orar al Monte de los Olivos, Jesús pide por todas las generaciones posteriores, pero para una cosa muy particular que llama la atención al sentido común espiritual, y que es que para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. No sé si alcancemos a entender la profundidad de esto, pero hagamos un esfuerzo con la ayuda del Espíritu Santo. El hecho de haber pedido que sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti, está hablando de lo que se conoce como la Trinidad. La unidad perfecta de Dios entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. No son tres dioses, como lo sabemos, es un solo Dios vivo y verdadero, y que Dios mismo está pidiendo que Dios Hijo está pidiendo que los que hubiésemos creído por el llamado de Dios en Cristo Jesús y que es el enviado del Padre, seamos uno como esa Trinidad. Y eso es absolutamente imposible para carne y sangre como somos los humanos. ¿Por qué? De entrada, por el nivel de santidad. Segundo, porque son diferentes generaciones. Tercero, son diferentes denominaciones. Cuarto, mientras haya sangre y carne, habrá división y habrá unas doctrinas que se van para un lado, otras doctrinas que se van para otro lado, y será una cuestión que parece técnicamente imposible. ¿Por qué? Porque aparte la gente va muriendo, otros van naciendo de nuevo ya siendo niños, siendo mayores, siendo ancianos incluso, y son diferentes regiones, diferentes países, diferentes tiempos. Entonces, esto obviamente es imposible de lograrse físicamente hablando, pero Jesús obviamente lo que pidió se le cumplió, porque lo pidió así, y a lo que se está refiriendo, que seamos uno, como ellos son uno, es precisamente que sea basado en y solamente en y por medio de Jesucristo, por su obra en Cristo, y esta es la importancia de la doctrina, lo que nos mantiene unidos, como el Padre al Hijo y el Espíritu al Padre y al Hijo, y en esa entendemos como Trinidad, es precisamente la cruz de Cristo, y se puede demostrar de una manera muy fácil. Que todos sean uno es la base de la unidad, que se centra pues en esa adherencia, en la revelación que el Padre dio a sus primeros discípulos a través de Jesucristo. Los creyentes permanecemos unidos en la creencia común, esa creencia común del Evangelio que fue recibida por medio de la palabra de Dios. ¿Sabes? En Filipenses 2.2, te voy a leer, dice Pablo a los Filipenses 2.2, dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Lo que sucede hoy, y ha sucedido desde que al día siguiente que pasó esto, es que hay diferentes sentir en cuanto a la doctrina. Y el problema del asunto es que esos sentir no pueden ser diferentes si vienen del Espíritu Santo. Es un mismo sentir, que es lo que está diciendo Pablo a los filipenses. Sientan lo mismo, sientan, porque no hay mucho que sentir, no hay mucho que interpretar. Entonces todas las diferentes corrientes de doctrina, por ejemplo, problemas que se han dado desde a través de los tiempos, desde posteriormente incluso la reforma del siglo XVI al XVIII, que fue el auge de la reforma, que es el credo en el que nosotros basamos la sana doctrina, están pues muchas denominaciones, cuestiones del Espíritu Santo, los cesacionistas, que dicen que los dones del Espíritu terminaron cuando se formó el canon bíblico, según quién, según ellos, porque no está escrito, ni nada por el estilo, y muchas cosas que no están escritas, pero que se dan por sentado como doctrina, y ese es el problema que rompe la unidad. Pero
esa unidad nunca va a ser lograda por esfuerzo humano. Hay muy buenos hermanos, muy bien intencionados, de que hay un congreso que se llama Somos Uno y está muy bien intencionado, pero no lo vamos a lograr nosotros como hombres, es solo el Espíritu Santo que lo hace, y entonces el cesacionista tendrá que ser cesacionista y adherirse a la sana doctrina. El carismático y el neocarismático tendrá que renunciar a su forma de interpretar que todos son señales y prodigios, y tendría que renunciar a eso y adherirse a la sana doctrina, a la enseñada literalmente en la palabra, e interpretar de manera correcta la palabra. Los mesiánicos, cristianos mesiánicos, judíos, hebreos, tamaulipecos y poblanos, se tendrían que renunciar también a ello, y adherirse a la sana doctrina del Evangelio, del enviado del Padre, del enviado de Jesucristo y lo que está escrito, y siguiendo las mismas reglas de interpretación. Así como están los cesacionistas, están los sensacionalistas, que pues evidentemente todo es milagro, todo es para el hombre, lucirse, ser carismáticos, fervientes, y que pues que pasen cosas y demás raras, señales que no están escritas y que no son señales de Dios. En ningún lado de la palabra dice esas situaciones que neocarismáticos o neopentecostales sienten y demás. Entonces, la unidad, ¿cómo se logra? La unidad se logra renunciando por el Espíritu Santo a las diferentes denominaciones e interpretaciones, y adherirse a la sana doctrina. Adherirse a la sana doctrina, que incluso le toca a los reformados también. Los reformados, ellos tendrían que renunciar a la aceptación de ese movimiento, de ser parte, de que la iglesia sea un agente importante en la sociedad y en el gobierno de los países. Iglesia y Estado debe de ser precisamente una cuestión pues que está separada. Nosotros en México, en teoría, somos laicos en cuanto a lo que se refiere a la Constitución. Sin embargo, lamentablemente se ve el manipuleo de lo que es pues ideas religiosas, tanto de un lado como del otro, es decir, cristianas y no cristianas, chamanismo y demás, en cosas en la autoridad que jamás se había visto en este país. Entonces, bueno, a todos de alguna u otra forma, habría que renunciar a todo esto para que sea esta unidad y sentir una misma cosa. Esto va a pasar cuando el Señor venga. Cuando el Señor venga, y va a ser hecho realidad como lo fue en un principio. En Hechos 2:4 dice, cuando viene el Espíritu Santo, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, y fueron uno, no había esta cuestión. Cuando surge entonces la oposición a esto, desde ese mismo momento que empezaron a decir que estaban llenos de mosto, es decir, que estaban ebrios, los judaizantes, judíos de Israel de ese tiempo, no de otros lados, aquí con código postal mexicano, sino judíos, iban atrás de Pablo, regresan, queriéndolos hacer que, son gentiles, pero se deben de circuncidar y deben de seguir los preceptos de la ley, porque Cristo no vino a abolir la ley, la vino a cumplir, y si Cristo vino a cumplir la ley, pues ustedes también cumplen la ley y demás. Y como no había Biblia, pues evidentemente confundían a las personas y demás. Desde aquel entonces comienza esto. En 1 Corintios 12:13 se cumple también esto, y es lo que a nosotros nos toca enseñar a los nuevos creyentes. A nosotros nos toca saber enseñar esto, que es literal lo que está escrito, interpretado de la manera correcta. Lo simbólico es simbólico, las parábolas son parábolas, lo que es la hiperparábola también y demás. Pero hay cosas que son literales y que no necesitan ninguna interpretación mágica, cósmica y demás. 1 Corintios 12:13 dice,
porque por un solo Espíritu, el Espíritu Santo, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Conste que no había redes sociales, ni había internet, ni había absolutamente nada en estos entonces. ¿Cuál era la fe de Pablo? Era la fe de Cristo. La fe de Pablo decía, no importa dónde estén, si me conocen o no, como fue el caso de alguna de las iglesias a las que les escribió, que jamás estuvo presente en ellas, no fue físicamente a ellos, como el caso de los colosenses o la iglesia de la Odisea. No fue Pablo, no fue él quien sembró, sino fueron otros. Sin embargo, les escribe una carta a cada iglesia, y una se perdió, otra se queda dentro del canon bíblico, que aparentemente eran idénticas, y demás a los de la Odisea y a los de Colosas. Entonces, Pablo tenía esta fe que se nos dio de beber de un mismo espíritu, a los que habían creído que Jesucristo es el Señor, es el Salvador, que murió por nuestros pecados, que al tercer día resucitó y que está vivo hoy y que regresará por su iglesia en los tiempos que solo el Padre conoce. Así de simple, es un solo sentir, y así es como somos uno. Más de lo que está escrito es sensacionalismo, es paja, e incluso son tremendas herejías que apartan y dividen a las personas, que en realidad nunca fueron cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo no se puede mutilar. De hecho, Pablo dice, tengan cuidado con los mutiladores del cuerpo. Se refería a los que circuncidaban y querían también, pero simbólicamente se puede tomar también, tengan cuidado con los que pretenden dividir al cuerpo, con mutilar al cuerpo de Cristo, lo cual es imposible, pero sí había quien lo intentaba y lo siguen intentando al día de hoy a través de las herejías o falsas doctrinas. Entonces, bueno, la experiencia se dio, Pablo, lo vivió Pedro, la unidad de una vida eterna común, de la vida en esta tierra, pero con los que en verdad creemos y que somos parte del cuerpo de Cristo y que participamos de la misma medida de vida. Es maravilloso ver entonces en Efesios 4:4, dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, es decir, no en una misma doctrina. Para Pablo, para Pedro, para Juan, para Mateo, para Lucas, para todos los que fueron usados para escribir el canon bíblico, no había otras doctrinas, simplemente había un solo espíritu, una misma enseñanza, un mismo cuerpo y un solo llamamiento, un solo Padre, un solo bautismo, un solo espíritu. Entonces, pues obviamente es regresar de alguna manera a las bases, a los que se han desviado por diferentes cuestiones denominacionales o por diferentes herejías, o bien a los que están creyendo por primera vez tomen leche no adulterada. Y esto es muy importante para nosotros, los que ya tenemos un tiempo. Nuestra obligación es cuidar del cuerpo de Cristo con esta doctrina, ¿ok? La que estamos nosotros pues enseñando, y que no somos los únicos, bendito sea Dios, porque sería un sectario, sería yo un sectario si dijera que nada más nosotros, Dios me libre. Evidentemente no, hay mucho, pero hay que cuidar. La Biblia se explica con la Biblia, y entonces debemos de darnos una vuelta también a lo que hemos enseñado de hermenéutica para poder interpretar correctamente la Biblia y poder enseñar incluso correctamente. En el versículo 22 prosigo entonces con Juan 17, dice, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. La gloria que me diste se refiere a la participación del creyente en todos los atributos y la esencia de Dios a través de la presencia del Espíritu Santo que mora en nuestro interior. Y esto es
respuesta a lo anterior, no respuesta, sino complemento a lo anterior. La gloria que me diste, yo les he dado. No sé si caigan estas palabras en tu espíritu, pero la gloria que recibió Cristo del Padre, nos las ha dado a nosotros, a las generaciones posteriores. Y la gloria que Cristo recibió del Padre nos la da a nosotros para que seamos uno como Él, y esa gloria bendita pues se refiere evidentemente a Él mismo, porque dice, así como nosotros somos uno. Nuevamente, en las palabras finales de Cristo vuelve a la unidad, siendo uno con Dios, Cristo, y a nosotros nos hace partícipes de esa bendición, ser uno con el Dios Todopoderoso, con el Altísimo, siendo nosotros lo que somos, tan imperfectos, tan volubles, tan humanos, pero tan humanos, que estas palabras rebasan al sentido común y es una locura para el sentido común humano carnal caído. La gloria que Jesús recibió del Padre nos la deja a nosotros por el Espíritu Santo. Y esto, pues evidentemente lo viene pidiendo desde el versículo 10 de Juan 17. En el versículo 10 dice, todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. En Colosenses 1:27, es muy importante que también lo entiendas. Dice, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Entre los, ¿quién? Los gentiles, los no judíos de ADN, los no judíos, no solo de nacionalidad, sino los no judíos de lo que se refiere a la cuestión de descendencia. A los, repito, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y yo no sé qué pueda caer en tu corazón, y le pido al Espíritu Santo que te caiga esto en el corazón y veas lo falso, lo inútil, lo superfluo, lo barato, lo triste y todo lo que puedas pensar de las personas que desprecian por falta de entendimiento y le creen al que habla y habla cosas y habla necedades, como el judaizarse, como el querer serse mesiánico, como los sectas que hay y demás, que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Eso es todo. Lo tenemos todo. ¿Y por qué lo tenemos todo? ¿Porque tenemos la mejor doctrina? No, aunque sí, pero lo tenemos todo porque tenemos a Cristo. Y si tienes a Cristo, tienes la doctrina que enseña esto, que es esta, la que está escrita. Así de sencillo, así de fácil, no hay que darle muchas vueltas al asunto. La gloria que me diste, yo se las he dado, y esa gloria también se refiere a lo que está escrito en 2 de Pedro 1:4. 2 de Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, es decir, ser parte de la naturaleza de Dios, es decir, ser parte de Dios como Cristo en el Padre en Cristo, Cristo en el Espíritu Santo en el Padre, en Cristo y el Espíritu Santo en nosotros. Así llegamos a ser parte de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, que es la parte que a nosotros nos toca. El enviado del Padre cumplió su obra. Los enviados de Cristo cumplieron su obra. Los enviados del Espíritu Santo estamos cumpliendo lo que el Señor nos ha mandado a hacer, evangelistas, pastores, maestros y demás. El Señor nos ha puesto así a trabajar, pero lo que nos toca a todos nosotros es huir
de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia, a causa de la concupiscencia. Entonces, la gloria que me diste no se compara a cualquier cosa que pueda enseñarnos cualquier otra persona de un Jesús diferente. Y esta es la petición de Cristo, la unidad. Por eso es tanta mi insistencia. Mi insistencia es que te des cuenta, nuevamente, aunque sea reiterativo, como es la última, pues tengo que repetirlo. Esto fue para que sea la unidad en el Espíritu, el legado de Jesucristo, para que haya esa unidad en un solo Espíritu, interpretado de la manera correcta. ¿Ok? Continúo entonces al versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos y no en obras, porque la perfección en obras era lo que exigía la ley judía. A nosotros nos toca esa perfección en unidad, pero por la obra de Cristo, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los he amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Cuánto te ama Dios? Te ama igual que a Cristo. Y te ama igual a Cristo con la misma intensidad con que amó a este Verbo encarnado, Dios Hijo. ¿Cuánto te ama Dios? De la misma intensidad con la que el Padre amó a Cristo. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. La forma de evangelizar al mundo es a través del conocimiento completo y absoluto y revelado en mí, que me ama el Padre tanto como a Cristo, como a Jesús, y que somos uno, y que yo puedo y seré usado de la manera en la que el Señor disponga, porque incluso ni siquiera yo dispongo en cómo y en qué y cuándo le sirvo al Señor, porque soy parte del cuerpo. Tú eres parte del cuerpo de Cristo. Entonces no hay que afanarse mucho en cómo, cuándo, dónde y por qué y qué voy a hacer. No, simplemente es tener la fe suficiente, la humildad para entrar de rodillas al lugar santísimo y dejar que el Señor haga en ti y en mí la obra que Él ya hizo en el Espíritu Santo y que la continúe día tras día. Que nos toca, y a nosotros nos toca, como decía, huir de las cuestiones del mundo, y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado, para que sean perfectos en unidad. 1 Corintios 12:2, tiempo después de esta petición de Pablo, 1 Corintios 12:2 dice: pues así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Cristo es un solo cuerpo, somos el cuerpo de Cristo, y entonces no es una cuestión que alguna denominación sea mejor o peor que otra. Es más, ni siquiera eso entra en este concepto tan espiritual pero tan práctico. Entre más espiritual es más práctico. La gente piensa que entre más espiritual es más esotérico y etéreo y cósmico, y no. Es tan espiritual que Dios se hizo hombre. Así de simple. Y es tan espiritual y tan práctico y tan simple de entender con la fe que solo el Espíritu Santo da, es que siendo muchos somos un solo cuerpo, así también como Cristo. Y los que ya no están con nosotros y que fueron cristianos, fueron parte del cuerpo y siguen siendo parte del cuerpo, pero no están muertos, están durmiendo. Y serán transformados, y nosotros los que vivamos cuando regrese el Señor seremos transformados en un instante. 1 Corintios 15, la resurrección, por favor lo lees y la entendamos más a fondo. En el versículo 13, 1 Corintios 12:13 dice: porque por un
espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber, como ya había leído, de un mismo espíritu. En Efesios 2, en el versículo 14, y de hecho es hasta el 22, pero nada más voy a leer el versículo 14, por cuestión de tiempo, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, Israel y los gentiles, hizo uno derribando la pared intermedia de separación, es decir, todo lo que se refiere a la ley mosaica ha sido quitada de en medio. Todo, repite conmigo, todo lo que era la ley mosaica fue quitada de en medio entre los israelitas de Israel y nosotros los no israelitas, es decir, el resto del mundo fue quitado de en medio, lo que nos separaba, y lo que nos separaba no era el pecado, porque también son pecadores. Lo que nos separaba era la ley, y fue quitada de en medio, de los dos pueblos hizo uno. Habiendo dicho esto y repetido esto, entonces no hay necesidad que insista en otras cosas. En el versículo 24 dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Porque me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y es lo que va a suceder en cuando se cumpla todo lo que está escrito en Apocalipsis. Cuando se cumpla todo lo que está escrito en Apocalipsis, veremos toda su gloria y estaremos donde Él esté. Dice que estén conmigo. Esto será una realidad, pues ya como he dicho, en el cielo, donde podemos contemplar toda la gloria eterna. Toda la gloria eterna de Cristo. Algún día nosotros veremos toda su gloria y vamos a participar de ella. Nuestra ciudadanía ya está, ya tenemos pasaporte, nada más que todavía no estamos ahí en nuestra nación. Dice Filipenses 3:20, nada más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 3:20, en el versículo 21, dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Hasta ese momento participamos de ella, de esta ciudadanía en el sentido espiritual. Entonces, si nuestra ciudadanía está en el cielo, no tenemos que imitar ninguna otra ciudadanía más que la del cielo. Segunda de Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en una misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y ahí la importancia de la transformación, no de los dones del Espíritu. Los dones están cuando los necesitamos. Repito, los dones del Espíritu los necesitamos, los tenemos cuando los necesitamos para la edificación del cuerpo. Si no estamos trabajando en la edificación del cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo, los dones se quedan ahí. No es don nada de las expresiones actuales neocarismáticas. Entonces, dice, no los dones, sino somos transformados como por el Espíritu. Aquí el asunto es como por el Espíritu del Señor, transformados de gloria en gloria en la misma imagen, la transformación. Y esa transformación es en la vida diaria, en la vida privada y en el carácter. Hay gente denominacional de diferentes corrientes evangélicas que tienen muchos dones, señales según esto, pero son igualitos. Pasan 20, 30 años, siguen con el mismo carácter, siguen con las mismas cosas. No hay fruto. Si hay fruto y no hay don, por favor, puedes salir huyendo de donde estés,
porque el fruto se ve. Los dones pasan, hacen cosquillas, te ríes un rato. Según esto, no los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu edifican, no divierten, ni empoderan. Solamente son usados para la edificación, pero para una transformación que se vea con los años, que se vea real en el carácter y demás. Entonces dice que estén conmigo para que estemos con Él siempre y demás. Versículo 25. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Estos han conocido que tú me has enviado. Bueno, el versículo 26 entonces es la cláusula final. La cláusula final en el que nosotros debemos basarnos, que este es el legado de Jesucristo en su expresión más clara y completa y resumida en unas cuantas palabras. Hemos visto desde el capítulo 13, capítulo 14, 15, 16 y ahora el 17, el legado de Jesucristo. La cláusula final, y así se llama este capítulo, la cláusula final es el resumen del legado de Jesucristo para nosotros y está en el versículo 26, precisamente en el último versículo del capítulo 17 de Juan, que es el versículo 26. Y dice así: y les he dado a conocer tu gloria, tu nombre, perdón, y lo daré a conocer aún con su resurrección y con todo este tiempo de dispensación de la gracia. Mientras viene el Señor, lo sigue haciendo, lo sigue cumpliendo. Está dando a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Es hermoso bajo cualquier perspectiva que al final de su ministerio Jesús haya orado por ti y por mí, que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo y hemos sido llamados en el tiempo de Dios y que estamos siendo transformados y que luchamos como soldados de Cristo en la sana doctrina, mantenernos, estando firmes, no dejándonos llevar por cualquier viento de doctrina, buscando al Señor, insistiendo no solo en los dones, sino insistiendo principalmente en el fruto del Espíritu en nosotros. Y todo esto que haya orado por nosotros, viendo todo lo que el Señor tenía por delante, pero ahora por medio del Espíritu Santo para formar su cuerpo a través de las generaciones, para que lleguemos a disfrutar de su gloria eterna junto con Él. Es maravilloso que haya quedado escrito en esta última cláusula, que es para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Cuál es el legado de Jesucristo? El legado de Jesucristo es que el amor que el Padre le dio al Hijo esté en nosotros y el Hijo esté en nosotros. No hay religión, no hay postura teológica, no hay credo, no hay alguna otra cuestión que siquiera se asemeje a estas palabras que no se entienden, porque esto solo se entiende con el Espíritu. Si tú estás viendo esto y no has entendido absolutamente nada de lo que estoy diciendo, ora al Señor para que te dé de su Espíritu y seas parte del cuerpo de Cristo, naciendo de nuevo, aceptando a Jesucristo como tu Señor y Salvador, y arrepentirte de tu pecado y entregarle tu vida al Señor, y el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo habitarán en ti, convirtiéndote en el templo del Espíritu Santo para que vayas siendo transformado a su imagen y semejanza a través del Espíritu Santo con la sana doctrina. Ahora, si tú estás viendo esto y has entendido, necesitamos entender más. Necesitamos entender muchísimo más.
necesitamos entender muchísimo más porque esto no es para todos. Y esto es común y frecuente, porque cada vez son menos y se va reduciendo cada vez más y más. De hecho, las vistas de esta serie ha ido disminuyendo y yo lo entiendo. Si tú has llegado al final de esta serie, que es estos minutos, este tiempo tan simple, tan pequeño, de unos cuantos minutos, yo le doy gracias a Dios por tu vida, porque llegaste al final y a entender que el legado de Jesucristo, en resumen, con todo lo que hemos visto, es que el amor con que amó el Padre a su Hijo, a Dios Hijo, está en nosotros. Y somos uno por el Espíritu Santo. Somos uno, hay denominaciones en donde tenemos hermanos que somos uno por el Espíritu, aunque tengan probablemente deficiencias doctrinales o cuestiones doctrinales, pero el que es regenerado, nacido de nuevo y tiene el Espíritu Santo, somos uno con Él, esté en nuestra congregación o no esté en nuestra congregación. Y si ya duerme, es uno con nosotros y el Señor vendrá por nosotros. El legado, repito, es el amor del Padre al Hijo y esté en ellos y yo en ellos. Que ese amor esté en ellos y yo en ellos. El legado de Cristo es Cristo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, que es todo lo que tenemos, es lo único que necesitamos y es lo que el Señor nos ha dado. Por favor, óralo, reflexiónalo, piénsalo, disfrútalo, compártelo, vívelo, ámalo, adóralo, haz todo para agradecerle al Señor. En estos tiempos tan complicados y tan difíciles de pandemia, tenemos esta enorme bendición de conocer la palabra, de conocer esto que es secundario. Conocer la palabra es secundario y estoy consciente de lo que estoy diciendo. Creer la palabra y vivirla y tener la vivencia de que Cristo vive en nosotros y que por eso somos uno y por eso nos amamos y por eso permanecemos juntos, no congregados, permanecemos juntos amándonos. Por eso podemos adorar y entrar a la presencia del Dios vivo a través de, sin congregación, a través de un celular o una televisión, con un señor ahí tocando la guitarra. Podemos entrar a la presencia de Dios porque ni el señor que toca la guitarra, ni el teléfono, ni la televisión, ni lo que se habla, ni lo que se enseña es lo importante, es la herencia, el legado de Cristo, el Espíritu Santo en nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Nuestro amado Dios nos ha dado esto. Así es que disfrútalo, disfrútalo y cambia. Disfrútalo y fortalécete. Disfrútalo y sé sanado. Disfrútalo y sé liberado. Disfrútalo y sé prosperado. Disfrútalo y sé bendecido. Ese es el legado de Jesucristo, Jesucristo mismo, para que todo lo que he dicho se manifieste con toda su gloria, con toda su bendición en nosotros. Entonces no me resta más que darte las gracias por tu atención. Qué bueno que llegaste al final de esta serie. Próximamente estaré anunciando la serie nueva de minería bíblica que tendremos todos los miércoles. Espérala, la estoy terminando de cocinar, todavía está en el horno, pero está próxima a salir a la luz y será anunciada en su momento, o bien comenzaremos y te enterarás ahí el próximo miércoles si no viene el Señor, si Dios me presta vida, tanto a ti como a mí, y no viene el Señor y nos arrebata, o nos lleva a su presencia y nos llama a alguno de nosotros. Entonces, bueno, el próximo miércoles estaremos con una nueva sesión de esta minería bíblica. Le doy gracias a Dios por tu vida. Suscríbete al canal, dale manita de dedo levantado para que se pueda priorizar y que Dios te bendiga grandemente. Y nuevamente te pido humildemente, de favor, disfrútalo,
óralo, vívelo, piénsalo, siéntelo y dale gracias a Dios que eres parte de su cuerpo. Muchas gracias, Dios te bendiga.